con la situación laboral de nuestro país en el marco de la pandemia, pero comencemos con lo último, si le parece, con las propuestas que ha difundido en las últimas horas, que presentó ayer en el Parlamento de manera oficial, tras habérselas trasladado al presidente de la República, del Partido Independiente. Usted, que encabeza el sector y además como ministro de Estado, ha tenido un rol protagónico en estas propuestas que, para comenzar a comentarlas, están sugiriendo aumentar lo que son las transferencias para, sobre todo, los trabajadores informales, los 300.000 que se han visto afectados, que son actualmente apoyados por el MIDES, y ustedes hablan de aumentar ese dinero durante 3 meses a 4.200 pesos por mes. ¿Qué importancia tiene para ustedes el tema del trabajo informal? Y en este sentido, con este dinero, ¿de verdad se los está auxiliando, se los está ayudando? A ver, empezando por lo último, siempre uno siente que falta, que es insuficiente, y ese es el debate permanente en cualquier sociedad democrática, pero particularmente en un momento de crisis y de pandemia. Por lo tanto, lo que uno busca es tratar de ajustar lo mejor posible las respuestas a la situación que se vive. Y ese es el planteo del Partido Independiente, que por otra parte tiene dos características. Una, fue presentado al presidente de la República sobre fines del año pasado, de una manera más discreta que las otras opciones, pero con el mismo sentido, el sentido de apoyar, de colaborar, de aportar desde una mirada de cosas que se pueden aumentar o agregar a lo que se está haciendo, que por cierto es un montón. Segundo, las medidas que nosotros planteamos, entendemos nosotros, deben estar contabilizadas en el caso de adoptarse en el Fondo Coronavirus, de manera tal de seguir encapsulando el gasto extraordinario por la pandemia y no afectar un déficit estructural que obviamente a nosotros nos preocupa, y en el propio documento se señala que compartimos las orientaciones de la política económica, la del presupuesto. Por lo tanto, acá no es un planteo de crítica, sino de aporte. Tiene dos partes, una con respecto a las micro y pequeñas empresas y otra con respecto a lo que podemos llamar genéricamente las personas más vulnerables y los trabajadores informales. ¿Por qué? Porque cuando uno mira el escenario, los trabajadores formales privados y los funcionarios públicos, obviamente, han tenido una red de contención que ya viene de larga data, de décadas atrás, mientras que los micro y pequeños empresarios están mucho más golpeados por la situación de pandemia, aunque ha habido medidas, obviamente, dirigidas a ellos, y los trabajadores informales que han sido atendidos fundamentalmente a través del MIDES. Y acá hay un aporte muy importante. El MIDES generó un registro. Ese es un punto de partida para la propuesta que nosotros hacemos. Hay un registro de las personas que recibieron canastas de alimentos desde que empezó la pandemia a la fecha. Por eso hablamos de 300.000, porque está en ese orden la cantidad de personas registradas. Usted plantea hacer un seguimiento del Ministerio de Trabajo, de los trabajadores informales. Claro, la segunda parte de la medida no es solo el subsidio. El subsidio lo que hace es decir, primero, capaz que no son 300.000, porque de repente de esos 300.000 algunos ya han conseguido trabajo o han dejado de recibir el apoyo por la razón que sea. Pero 300.000 están registrados. Esos 300.000 son los que no formaban parte no recibían asignaciones familiares, no recibían aporte de la tarjeta Uruguay Social. Exacto. Y no están se les estaba entregando la canasta o a través de tu app se les entregaba 1.200 pesos de ayuda alimentaria. No deberían tener ningún tipo de ingreso computable, visible, formalizado. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, bueno, hagamos un esfuerzo de reforzar ese apoyo y llegar al monto de lo que establece, de acuerdo al INE, una canasta básica de alimentos, que es 4.200 pesos por mes. Según la medición de esa canasta básica de alimentos, son los requerimientos alimentarios por mes que necesita una persona. Por lo tanto, decir, bueno, vamos a hacer el esfuerzo de subirlo por un tiempo, en la medida que esperamos que en el transcurrir del tiempo podamos salir de la pandemia, y al mismo tiempo, lo que tú decías, Ignacio, que es el segundo paso, que es crear un registro nacional de trabajadores informales, que no existe, que existe en otras partes del mundo, en América Latina, en Colombia, en Chile existe, y aprovechar esa información del registro, ampliarla, obviamente depurar el padrón, no todos los que están allí son trabajadores informales o fueron trabajadores informales, y empezar a trabajar con esa gente en el sentido de buscar caminos de formalización, de capacitación laboral,
de incorporarlos, digamos, ya en una medida, es así, más permanente, a lo que supone el mercado de trabajo. Y en eso el INEFOP va a cumplir un rol importante. Claro, ese es un... Si no hablábamos con Ignacio Mullo eso, sí, de la importancia de que el INEFOP capte a las personas que necesitan reinventarse o reinsertarse en el mercado laboral, y hoy por hoy no lo está haciendo de manera constante. Nosotros ahí con el INEFOP hay un desafío muy grande, el otro día lo hablábamos con el director general, con Pablo Darch, que es focalizar mejor cuáles son los cursos y quiénes son sus destinatarios, y implementar un proceso de seguimiento que nos permita tener una medida clara de cuál fue el impacto, la eficacia de hacer un curso. Que eso no ha ocurrido históricamente en INEFOP, es decir, los cursos se definían con una mirada a veces medio aleatoria o en función de la oferta de cursos. También hoy no se sabe cuánta gente efectivamente consigue trabajo luego de pasar por el INEFOP. No hay seguimiento. Es uno de los defectos que encontramos cuando nos tocó asumir esta responsabilidad. Y la idea es que haya un seguimiento. Sí hay un aporte que hace INEFOP por inserción laboral a la ECA por cada trabajador que se incorpora al mercado de trabajo. Pero solo lo que sabemos es cuando un trabajador se incorpora. No sabemos el resto que pasó, cuánto tiempo demoró en insertarse. Digo, me parece que es clave que el seguimiento sea un desafío. ¿Y qué porcentaje se incorpora? Hay un dato ahí por lo menos. No, esos son poquitos, son Muy casos poquitos. sí, no hay, eso es cuando la ECA ni siquiera está registrado, no está estadísticamente establecido. Ajá. Simplemente es que la ECA dice acá se incorporó y recibe un plus de aporte a lo que se había pagado. Mieres, ¿y cuánto tiempo prevén que se haga este trabajo? Porque mientras dura todo este análisis, estas personas van a estar cobrando 4.200 pesos por 3 meses, Sí. que no va a alcanzar para mucho, No. y están casi sin recibir ingresos por otro lado. Entonces, esto tiene que ser urgente, ¿no? Sí, de todas maneras, el Registro Nacional de Trabajadores Informales, si finalmente se incluye, digamos, dentro de las medidas que se van a adoptar, yo creo que va a convertirse en un asunto permanente. Es decir, que va a trascender la coyuntura. Que la idea es que las personas que están en el mundo informal puedan estar registradas y podamos mantener un mecanismo, ya no solo de cursos de INEFOP, también de ayudar a los trámites de constituir una monotributista, por ejemplo, para convertirse en formal. O sea, los caminos hacia la formalización es un tema más de fondo que trasciende la emergencia sanitaria, pero nosotros decimos, bueno, no solo vamos a dar una asistencia que ya se está dando, y lo que propone el Partido Independiente es aumentar el monto, sino que además sea un instrumento útil para un proceso de integración social, que me parece que es un tema de fondo, ¿no? Usted decía al inicio que ya habían presentado de forma más discreta una parte de estas propuestas en diciembre, ahora lo hacen público. ¿Qué fue lo que cambió para que ahora se hiciera público? Y si hay que leer que hay una diferencia entre los socios de la coalición, entre el Partido Nacional y el resto de los socios en cuanto a la forma que se está apoyando al tejido social en este momento de pandemia, porque reconocer que esto si se está dando o no se está dando, es importante a la hora de activar las soluciones, ¿no? Y parece sintomático que todo el resto de los socios de la coalición estén haciendo propuestas que tienen una diferencia grande con algunas de las cuestiones que ya se han instrumentado. Por ejemplo, esta diferencia de dinero, de las 1.200 pasar a los 4.000 y pico, es una diferencia grande. Yo no creo que haya una diferencia conceptual, para nada. Al revés, yo creo que estamos todos desde el principio inventando y creando y tratando de responder con distintas fórmulas. Obviamente el Partido Nacional es el que tiene el peso de la presidencia de la República, es el partido mayoritario de la coalición. Pero lo que está bueno es que cada uno de los partidos que integramos la coalición aportemos, y no en términos de pulseada, ni de tironeo, ni nada por el estilo. Yo creo que acá por lo menos la mirada del Partido Independiente es, estamos poniendo arriba de la mesa cosas que nos parecen importantes y que completan o que complementan o que agregan, y lo hemos hecho público ahora porque como el resto de los partidos ha presentado sus ideas, nos parecía que era de orden que la opinión pública conociera cuáles eran las nuestras. Pero Seguramente debe haber más, seguramente el Partido Nacional tiene que haber gente que está pensando otras cosas, y el gobierno tiene una tarea muy compleja, que es
tomar el conjunto de las ideas, amalgamarlas y de alguna manera definir cuáles pueden ser asumidas, porque está claro que todo ese paquete de ideas, las que presentaron Partido Colorado, Cabildo Abierto y ahora aparecen las nuestras públicamente, todo eso hay que construirlo y convertirlo en algo que sea conjunto de decisiones de gobierno que está en manos del presidente de la República. Ahora, los colorados y Cabildo Abierto dicen que hay margen para gastar más plata. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Claro, pero es que el propio Ministerio de Economía lo ha dicho. Cuando hizo la presentación la otra semana. Pero también dijo que hay que cuidar el gasto. Sí, pero dijo también que está previsto que para el Fondo Coronavirus hay 500 y pico de millones de dólares para gastar en el Fondo Coronavirus. Y yo creo que esto es muy importante, que lo dice también el documento del Partido Independiente. Lo nuestro queremos que esté separado de los gastos corrientes, del presupuesto. Es decir, nos parece que todo lo que se incorpore se mantenga como contabilizado en el Fondo Coronavirus. Pero Esos mire, 500 millones, perdón, porque sí, tiene está que ver bien, la quiero meter hace tres preguntas. Pero que salga primero Cabildo, después el Partido Colorado, ahora el Partido Independiente, incluso el Partido de la Gente lo va a hacer. Hay un proyecto del diputado Peña que se va a sumar también. Todos diciendo lo mismo, el mensaje es que el gobierno no está ayudando todo lo que podría ayudar. Yo no lo leería así, lo leería como que estamos en un momento de inflexión, es el comienzo del segundo año de gobierno, ha habido un fuerte esfuerzo del gobierno para enfrentar una tormenta perfecta que ha ocurrido sobre el país. Le hemos dado una respuesta que a mí me parece que ha sido siempre con el sentimiento de que ojalá pudiéramos más o capaz que podemos más. Y esa es la discusión, es decir, si podemos hacer algo más, ¿en qué lo hacemos? Y ahí cada uno propone. Entonces no están dando todo lo que se podría dar. ¿Es así? Entonces no se está dando todo lo que se podría dar. Siempre es discutible eso, ¿no? Siempre hay un margen y el propio registro de lo que puede gastarse en el Fondo Coronavirus para adelante lo indica. Son 540 millones, creo que se dijo. Son 200 millones de dólares menos de lo que se gastó este año. El año pasado, que fueron O sea, 700 en soles. 2020, claro. y se incluye ahí, según nos decía Marcela Bención, parte de las vacunas. O sea, es Sí. un dinero que 120, no está cercano a lo que se gastó en el año anterior, ¿no? Sí, por supuesto, porque también esperamos que no sea todo el año el problema, ¿no? Que en algún momento del año, y si no tendremos que recalcular. Esto es así, desde el principio fue así. Es decir, cada vez uno está teniendo, porque tenemos un problema perdón, que pero no lo que pasa tienen, es la discusión perdóname, otras crisis no lo tienen, que es la incertidumbre sobre el final. Es decir, ¿cuánto dura esto? Y nosotros pensábamos una cosa en marzo, después pensamos otra en septiembre, en agosto, cuando los contagios bajaron tanto, y después tuvimos que pensar otras cosas en octubre, noviembre, y esto es recalculando. Entonces, que se hagan públicas ideas para una definición de medidas por parte de cada integrante de la coalición, parece casi que lo lógico y lo natural. En realidad uno podría pensar que eso lo definan a puertas cerradas o en un consejo de ministros o en una reunión de los partidos, no consejo de ministros, una reunión de la coalición y después públicamente salga todos juntos, que quizás no el presidente o quizás el presidente, a brindar propuestas en conjunto. Por eso es que le marcamos estas diferencias de que todos salieron en distintos momentos a marcar la cancha para su partido y como miembro y como peso dentro de la coalición de gobierno. Y que además ¿O no es así? Yo no sé si lo leo así. Usted empezó hablando de que las otras de que la de usted fue más discreta que los planteos Eso es de los verdad. otros partidos. Bueno, eso es ¿Pero la eso es realidad en los tono de hechos. crítica? No, son modalidades de trabajo. En realidad, a mí no me parece mal. Es más, a la salida de la reunión que el partido tuvo sobre fines del año pasado con el presidente, hubo prensa y se informó lo que habíamos planteado, que es muy parecido a esto que estamos planteando ahora. Nada más que en ese momento no estaba en el centro del debate. Ahora, por Cabildo el vocero es Manini, que es un senador, por el Partido Colorado Sanguinetti. Acá hay una cosa muy particular que es usted, que es integrante del gobierno, que le está pidiendo al gobierno. No, pero tenemos autoridades, está el presidente del partido, Omar Rodríguez, está Iván Posada, que es el diputado, ayer estuvimos todos en la conferencia, sí. Sí, y así como yo estoy hablando acá, hay otros compañeros que están hablando en otros medios, ¿no? Lo que dejaría un poco mal parado al gobierno si el gobierno no resuelve finalmente
dar estos apoyos y aumentar los montos porque todos se lo están pidiendo, todos en la coalición. No, yo creo que en la cabeza del gobierno está la idea de que esto hay que estar definiéndolo permanentemente y que en la medida que las cosas duran, los problemas duran, hay que ir tomando medidas. De hecho, las estamos tomando todo el tiempo. La semana pasada tomamos algunas medidas con respecto a los seguros de paro del sector turístico que casi pasaron inadvertidas, pero que lo que buscan es asegurarle a los trabajadores del sector turístico una mayor flexibilidad para acceder al seguro de paro, que de otra manera no pueden entrar. Y eso fue el viernes pasado y todos los días estamos trabajando en medidas nuevas. Quizás no con el mismo volumen que estas que están planteadas hoy arriba de la mesa, pero la situación de emergencia sanitaria lo obliga, ¿no? Concretamente estaba hablando sobre seguro de paro, ahora va a vencer el seguro de paro parcial en marzo. Sí. ¿Se va a renovar eso? Está vigente hasta el 31 de Sí. marzo. Obviamente tenemos que tomar una definición en los próximos días. Está en la agenda, en la mesa de trabajo, la decisión. Todavía no la hemos tomado. ¿Y usted qué cree? ¿Cree que es conveniente A mí renovarlo? me parece que cuando uno tomó la decisión en noviembre, que iba hasta el 31 de marzo, imaginaba que de pronto el panorama iba a ser otro y bueno, y otra vez recalculando, y me parece que nosotros hoy tenemos 21.000 trabajadores en seguro de paro parcial y 55.000 en seguro de paro total. Los de seguro de paro total, de acuerdo a una ley que nosotros enviamos al Parlamento y que el Parlamento aprobó, se puede prorrogar sin necesidad de ley específica que lo autorice, y esa facultad que le otorga al Poder Ejecutivo la capacidad de prorrogar más allá de los 12 meses, se prolonga hasta octubre. Yo creo que en paralelo el seguro de paro parcial ha sido un buen instrumento. No somos bobos, hay gente que lo perfora, lamentablemente. O sea, tenemos información informal. Después, cuando uno va a inspeccionar, es muy difícil de corroborar, pero que se hace un uso equivocado y no debido de este instrumento. Pero es preferible asumir que alguien lo perfora, siendo que, por otro lado, sostenemos a unos 21.000 trabajadores que están trabajando y que al mismo tiempo las empresas necesitan un poco más de tiempo para completar el proceso de reincorporación. O sea que es Ministro, probable. Es probable. Ministro, se perdieron casi 60.000 puestos de trabajo desde que empezó la pandemia. Sí. Y el desempleo, según el último dato del INE, en diciembre, en comparación con noviembre, se ubicó en 10,5%, ¿no? Sí, ¿cuál sobre sí. los 60, en realidad el INE lo que dice habla de alrededor de 40. Bueno. Igual es una cifra Sí. Claro, impresionante, altísima, obvio. ¿no? Sí, Pero es sí. una cifra que es comparable con años de pérdida de Hubo un cambio en la puestos de metodología, trabajo, lo que pasa, ¿no? Sí, también. Sí, de cualquier manera, lo que nosotros estamos sufriendo... Pero mi pregunta es, ¿cuáles son las medidas que para usted hay que hacer urgente por esto? Porque Bueno. para que no se sigan perdiendo puestos de trabajo. Bueno, aparte de lo que ya mencionaba. Es que acá primero, Sí. 10,5, que es la tasa de desocupación de Sí. diciembre, es idéntica a la de febrero, que era 10,5. Lo cual hay que tomarlo en cuenta, es decir, lo que sí hay es una caída de la ocupación. De la ocupación, Son sí. menos la cantidad de personas ocupadas y ahí es donde aparece la pérdida de puestos de trabajo, que son alrededor de 40.000. En los últimos años se habían perdido 50.000 y ahora En 5 aparecen... años más o menos, ¿no? Sí, 4 años por ahí. Pero no importa, es una cifra enorme. Sí. También digo, es una cifra coyuntural, porque en realidad la actividad económica no se ha completado en cuanto a su reactivación completa. Es más, nosotros teníamos en septiembre una expectativa de que la temporada turística iba a tener otra movilidad, otra dinámica, y cuando uno mide diciembre, está midiendo ya el impacto de una temporada turística terrible, ¿no? Entonces, ojo con tomar esa idea como que es el final de la historia. Hoy hay 40.000 puestos de trabajo menos, pero no es lo mismo que la pérdida permanente, estructural de los años anteriores, que iba en una cadencia que nos preocupa muchísimo, porque la pregunta es cómo el Uruguay aparece reactivado cuando hayamos transcurrido la pandemia, y esa es la clave. La clave macro del empleo es el crecimiento económico e inversión. No hay vuelta. Nosotros lo que podemos hacer desde el Ministerio de Trabajo son medidas de sostén, que son las de los seguros de paro, Sí. y medidas de beneficios a las empresas promoción del también. empleo. Y beneficios a empresas para que sostengan a su plantilla. Exactamente. Porque también uno se pregunta, esto es coyuntural, como usted dice, está bien, pero toda esa gente que ahora está sin trabajo, cuando se vaya reactivando, que va a ser paulatino aparte, porque no va a ser Sí. un día para el otro, la actividad económica,
no todos van a volver a tener trabajo enseguida. Y a Exacto. algunos seguramente les cueste mucho. No, volver a tener trabajo. y a ver, uno lo está viendo, por ejemplo, los datos de enero indican que hubo 15.000 trabajadores que salieron del seguro de paro, de los cuales unos 4.500 fue por desvinculación, o sea, por pérdida, Claro, por pérdida de del trabajo, empleo, efectivo. mientras que 2/3 fueron por reincorporación. O sea que, evidentemente, en el transcurrir de este proceso hay una dificultad enorme. ¿Qué podemos hacer nosotros? Por un lado, el sostenimiento, que recién lo hablábamos con las prórrogas y con el seguro de paro parcial, etcétera, etcétera. Por otro lado, con el aliento a contratar, y acá están los beneficios que se han dado. En este momento está vigente uno de 5.000 pesos para los empleadores por el tema del seguro de paro parcial, o sea, cada trabajador que reincorpora en total 5.000 pesos, y de 8.000 para el sector turístico. Que el Partido Colorado pide aumentarlo a 10.000. ¿Qué respuesta Sí. ha tenido eso? Y el Partido Colorado pide eso, Bueno, duplicarlo, ¿cómo lo ven? Cuando nosotros tuvimos 3 de estos beneficios. Uno a mitad del año de 5.000 pesos, que tuvo una respuesta importante. Hubo ahí como 30.000 trabajadores que fueron beneficiarios indirectos de ese beneficio, es decir, que se reincorporaron. Ahora apenas tenemos datos de diciembre, fue muy poco, porque además se anunció en diciembre. Fueron alrededor de 1.800, 2.000 trabajadores por lo de los 5.000 pesos y otro tanto por lo de los 8.000 pesos. No es un impacto fuerte, pero tenemos que esperar los datos de enero, y que yo creo que es un mes más fuerte en relación a ese impulso. Y para adelante tenemos que evaluar la posibilidad de generar un nuevo beneficio. Y también tenemos que rediseñar, y en esto estamos avanzando fuerte, tenemos que rediseñar las leyes de promoción del empleo para los más vulnerables. Nosotros queremos rediseñar la ley de empleo juvenil y queremos focalizar en los mayores de 45 años. O sea, para nosotros, para el Ministerio de Trabajo, acá hay 2 grandes sectores que son los más débiles, los más vulnerables. Y en cualquiera de los 2 grupos, las mujeres, que sufren además un golpe mayor en materia de dificultad de acceso al empleo. Los jóvenes y los mayores de 45. ¿Cómo? Ese es un tema que todavía está en fase de definición, y que obviamente hasta que no lo tengamos definido no lo vamos a hacer público. Pero la idea es que haya modificaciones. Y el tercer componente es la capacitación laboral, lo que hablaban con Muncho hace un rato. Y ahí es muy importante afinar la puntería, llegarle a los que realmente más lo necesitan. Y vamos a lanzar un instrumento, una plataforma desde el Ministerio, para que cualquier ciudadano se ingrese y se ubique cuál es su calificación laboral, qué tipo de reciclaje podría ser, qué cursos están disponibles, es decir, una cosa que ayude a que la persona misma haga un proceso de recalificación o de capacitación. Hay muchas propuestas o pedidos de que el gobierno invierta en obra pública, algunos lo llaman Plan Marshall, otros de otra manera. ¿Cómo lo ve? Bueno, yo creo que todo lo que podamos apoyar en lo que tiene que... Yo recién decía, los grandes dínamos del empleo son la inversión y el crecimiento de la economía. Por lo tanto, está claro que la inversión o es pública o es privada. La pública tiene los límites que tenemos hoy de los constreñimientos presupuestales, pero hay que, obviamente, apostar a eso. Hay un dato que es muy... El otro día, analizando los números de los seguros de paro, no es la desocupación, que es distinto, pero los seguros de paro por departamento, los 2 departamentos que tienen hoy menos gente en seguro de paro que en diciembre que en febrero, o sea que antes de la pandemia, son Durazno y Tacuarembó. Y uno piensa, y ahí está la principal inversión del país. Sí. Entonces, obvio que hay un impacto muy fuerte de lo que significa la inversión en infraestructura, en obra pública, en todo lo que trae aparejado, sentir que el país se Pero mueve. el Estado tiene que salir a apostar fuerte, a poner dinero. Todo lo que se pueda. Ahí hay límites que van más allá de la Plantear voluntad. la inversión público-privada. Claro, eso es muy importante. Sí. Terminado el año puente... Pero ha habido, perdóname, pero ha habido medidas importantes en materia, por ejemplo, de construcción. Se han mejorado los beneficios para llevar adelante la construcción de viviendas, por ejemplo, con exoneraciones tributarias que antes estaban bastante más frenadas, ¿no es cierto? O sea que ha habido, está claro en la cabeza del gobierno que el objetivo de la inversión es clave,
Sí, de todos modos, y cambio la pregunta, Dale. todo lo que se pueda, en cuanto a ya sea invertir en obra pública o sostén, parece que es donde no se ponen de acuerdo los socios de la coalición. Por algo están pidiendo medidas como en diciembre que no se tomaron en cuenta y que ahora están repitiendo ahora, y por eso están todos los demás socios reclamando Yo puedo hablar medidas, ¿no? por lo del Partido Independiente. Nosotros en el planteo lo que estamos haciendo es medidas de alivio tributario para las micro y pequeñas empresas, en la modalidad de tributación del IRAE, en cambiar a tarifa domiciliaria la tarifa de los servicios públicos, en medidas que están relacionadas con la situación de los micro y pequeños y de los informales. No ingresamos nosotros en el capítulo de inversión o infraestructura, ¿no? Mieres, ministro, por el tema de la propuesta del Partido Independiente, justamente, esto que proponen de la licencia fiscal, o sea que por la viabilidad de una licencia por un tiempo determinado para que las pymes, las pequeñas y medianas empresas, no aporten al BPS ni a la DGI, las más afectadas, ¿no? ¿Ustedes ven plausible esto? O sea, a ver, reformulo. ¿Ustedes creen que el Ministerio de Economía se las puede llevar esta? Bueno, no sabemos en realidad. Es una medida difícil, pero también es cierto que hay sectores de actividad, y esto es estrictamente para ciertos sectores de actividad, donde realmente la situación es gravísima. Recién ustedes hablaban de los planteos de quienes están dedicados a organizar eventos, fiestas. Son de los más afectados: el turismo, la organización de eventos, todo el tema cultural, en gran medida también las instituciones deportivas. Entonces, medidas focalizadas ha habido y tiene que seguir habiendo, porque son trajes de medida para situaciones absolutamente excepcionales, ¿no? Porque nadie duda de que cuando esto pase habrá fiestas y habrá eventos y habrá para eso oportunidades de inversión y de trabajo muy importantes. Entonces, sostenerlos en el momento más difícil es parte de nuestro cometido, ¿no? Tengo que cerrar, ministro. Para que esto pase, dice usted, ¿se va a vacunar? Por supuesto, o sea, cuando me toque. Y usted como miembro Lo digo por la duda, No, está bien. porque lo que hemos visto por ahí, Sí, por sí. supuesto, sin ninguna Usted duda. como miembro del gobierno, ¿está tranquilo con que lleguen a tiempo las vacunas, comience Sí, la sí. campaña? Porque Uruguay es el último país de Sudamérica Sí. en recibir vacunas. Sí, pero se ha hecho de una manera muy clara, muy profesional, eligiendo las vacunas que realmente cuentan con mayor legitimidad. Y yo confío mucho en la capacidad de logística y de conocimiento que tiene nuestro sistema sanitario para que una vez que lleguen se vacune a un ritmo muy rápido. Si lo medimos en tiempo de carrera, esta carrera recién empezó, y cuando uno dice somos los últimos, pero uno mira cuáles son los porcentajes de vacunación en cada uno de los países de América Latina. Pero Chile tiene más de 2 millones de personas Chile vacunadas, sí, Chile sí, pero 0,3, Sí. 0,6, 1,2, o sea, estas cosas... Pero nosotros cero. Pero claro, Sí, nosotros claro, no tenemos ni claro. vacunas todavía. Pero, perdón, estamos a 18. Sí, el 19, gobierno dijo que llegaban ahora 19. en principio de marzo. Y lo que se dijo era que fines de febrero, principio de marzo, o sea que hasta ahora estamos en plazo. O sea, siempre desde el principio de que se anunciaron los contratos estaban claras estas fechas y todavía no se han cumplido estas fechas, ¿no? Acá La gente se pone hay vidas en juego ansiosa, igual acá, yo ¿no? entiendo, pero... Cada vida que se pierde, ¿Eh? que hay vidas en juego acá también, Por ¿no? supuesto, pero digo, no es que estemos atrasados con respecto a lo que anunciamos. El tema es cuándo se anunció, ¿no? El tema es el momento en el que se anuncian el cierre de los acuerdos, ¿no? Sí, Para la compra de vacunas, ¿no? sí. Que muchos han criticado que fue Tarde. tarde. Yo no estoy de acuerdo con ¿No? eso, ¿no? La verdad, creo que además se han logrado acuerdos muy potentes desde el punto de vista de la cantidad y de la calidad de la vacuna. Y creo que tenemos, repito, una gran capacidad instalada y una memoria sobre cómo hacer campañas de vacunación en un país que tiene una historia muy fuerte. Ojalá todo se desarrolle rápidamente y podamos salir de esta situación acá en el país. Ministro de Trabajo, Pablo Mieres, gracias por acompañarnos. No, un gusto grande. Un placer. Gracias. verlo con nosotros. Que tenga buena jornada. Vamos a repasar el pronóstico del tiempo.